Nemawisie słońca. Siguiendo a Salvador Minuchin, se considera la estructura como un conjunto de individuos y sus interrelaciones que constituyen un sistema, en este caso la familia. Según Salem, en 1987, la familia evoluciona a partir de una situación de base donde la cohesión y la estabilidad son máximas, hacia una disolución parcial o completa de su composición. Para que tal evolución pueda hacerse en buenas condiciones, es indispensable una organización diferenciada de su estructura interna. Esta organización diferenciada se construye alrededor de dos realidades biológicas esenciales, que es el sexo y la edad. Una vez planteada la cita, vamos a empezar a dar una pequeña aportación del contexto de la película como tal. Stephanie. Bueno, la película Underground nos sitúa en Yugoslavia. Entonces la película está compuesta por tres escenas importantes. El primer acto, la guerra. La segunda nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera, otra vez en la guerra. La primera, que nos habla, nos refieren a dos personajes importantes de Yugoslavia, específicamente de Belgrado, que son Marko y Vlasta, unos amigos que forman parte del Partido Comunista de este país, que van haciendo diferentes tipos de actividades ilícitas en nombre o en honor de lo que sería uno de los camaradas o autoridades de este partido, que es Tito Broz. En el segundo acto ya los vemos de nuevo, pero en una escena diferente. ¿Por qué? Marko en sí toma el poder y encierra a ciertas personas en un sótano, haciéndoles creer que aún continúa la Segunda Guerra Mundial y quejándose con uno de los personajes que toma mayor fuerza en el tercer acto, que es Natalia. En el tercer acto ya nos habla sobre las guerras de Yugoslavia. Sin embargo, ya no es una guerra como la Segunda Guerra Mundial, sino que es una guerra que se dio en este país por conflictos políticos, económicos y religiosos. Entonces, parte del contexto de esta película es satirizar o reírnos de lo que pasa durante un conflicto bélico, los problemas que se van dando, no solo como sociedad, sino también como familia, porque vemos cómo se va viendo afectada o deteriorando a través de las mentiras y los engaños la relación entre Natalia y Marko, y también cómo las personas que estuvieron encerradas en el sótano, a pesar de que 20 años después eran muchísimos, empezaron a tener una idea distorsionada de cómo en realidad era estar allá afuera. Entonces es bastante curioso cómo también abordan ciertas temáticas, no solo económicas, sino también políticas y la influencia de lo político en lo social, y la familia como una institución importante para la sociedad. Bueno, algo que yo también quería destacar o decir sobre la película principalmente es que, o sea, toda la película vemos que se basa en lo que es la muerte, pero como dice Stephanie, es una forma de reírnos o hacen hasta mofa de eso, pero no con el sentido de decir, bueno, esta desgracia es chistosa, sino como una crítica hacia la misma. Y eso se hace evidente más que nada en la primera escena, de la primera escena básicamente, cuando es el bombardeo en el zoológico. Ya se empieza a ver incluso cómo se va a estructurar toda la película. Me equivoqué, la primera escena creo que es de esta banda sonora que sale al principio. Esta banda sonora ya te dice cómo viene la película, que si te das cuenta, los que más sufren son los inocentes, que son los animales. Incluso
si te das cuenta, la única muerte que se presenta así explícitamente es la de la mamá del monito. Entonces sería eso, como que incluso los personajes principales como que les da igual, es como que un día más me levanto y hay bombardeos y sigo comiendo. Entonces eso. Jackson. Tiene apagado el micrófono. Sí, parece que está diciendo algo de allá. Ya, yo quiero decir algo sobre ahora entrando a esto de los sistemas, de cómo la relación dual entre Marco y Blackie, cómo se da, sí, porque es interesante, porque esta banda sonora, si se fijan bien, es como que aparece en el momento más pico de la primera parte de la película, cuando ellos dos se juntan. Cuando ellos dos se juntan y comienzan a actuar de una manera un poco más extravagante, más de locura, comienzan a tocar, comienzan a sonar y es bacanísimo, es un tema ahí. Y ahora, de esta relación que ellos tienen, ellos mismos se dicen hermanos. Sí, son hermanos, se consideran hermanos a pesar de no ser de sangre, y forman un olón, sí, de hermandad, y son tan unidos que podría caber que es una relación simbiótica en algunos momentos, cuando comienzan a interactuar y uno dice algo y el otro lo complementa, y actúan de una manera tan simétrica, tan organizada en su locura, ¿no? Que uno hace algo y luego el otro. O termina la frase. No, sí, hasta más. Incluso Natalia en un momento les dice: si ustedes dos fueran uno solo, fueran el hombre perfecto. Y entonces da a entender un poco eso, ¿no? Son tan unidos y se llevan tan bien de que podría ser una relación simbiótica, podría ser una relación enfermiza. Bueno, yo digo enfermiza, no sé si sea bien, esté bien dicho eso. Bueno, pero una relación conflictiva, quizás. Sí, de hecho lo es porque este man de cómo engaña a Blackie, este man de Marco, cómo lo engaña después y cómo en secreto le gana a Natalia, pues es chéverísimo, bacán. A ver, sigan. Bueno, yo también creo que la película trata de mostrar la visión distorsionada de algunas personas con respecto a la vida y situaciones de la vida cotidiana, y la capacidad de influir en otros que tienen o que se encuentran más vulnerables y que, por así decirlo, tienen como una debilidad de pensamiento menor a aquella que tiene la capacidad de manipular, ¿no? Y esto hizo Marco con las personas que mantuvo encerrada, porque pese a que yo creo que lo que influyó ahí fue el tiempo de guerra y el miedo que tenían estas personas a morir ante la guerra. Entonces de esto se aprovechó Marco para poder actuar sobre la vida y la conciencia de las demás personas. Claro, otra cosa más que quería decir era que el mismo hecho de abordar la muerte en esta película te muestra cómo los personajes, a medida del tiempo, se van volviendo más insensibles con respecto a la muerte. Y eso es algo que se ve en la escena final, cuando dice que comienzan a hacer un inventario, ¿no?, de las personas que encontraron en la última guerra. Y dicen que encontraron 2 cascos azules, haciendo una sátira también a las personas de la ONU, que supuestamente fueron a Yugoslavia a evitar muertes, sin embargo acabaron involucrándose en más conflictos. Entonces te das cuenta que en un punto personajes como Marco, tanto como tú decías, o como ya lo habían dicho, Marco y Blackie, les daba igual, porque estaban en este constante contexto bélico, violento. Incluso ellos mismos se reían y para ellos era un goce el hecho de poder matar a otras personas, y es algo que se ve en el teatro, porque justamente Marco le dice a una viejita que está al lado: qué bien actúa mi amigo, o algo así. Entonces te das cuenta que las personas más bien
ciertas sociedades se vuelven insensibles a ciertos temas como el dolor, el sufrimiento y la muerte, según el contexto en que están viviendo en ese entonces. Y de hecho se mofan de como quiera de lo externo, pero una vez que ya les toca a ellos, porque la narrativa tiene un vuelco total cuando ya se enfrenta lo que es Marco contra este otro man que se hace ya jefe de una guerrilla. Y básicamente es una comedia que usa la comedia para ejemplificar la realidad, man. Eso. Sí, bueno, yo lo que les puedo contar con esto, haciendo mención un poco a lo que dijo Mayerlin con Samet, de que tal vez Marco, no sé, tal vez veía o tal vez como que era, notó esta jerarquía que existía por parte de Blackie, por el cual él tomaba ciertas acciones que tal vez él no compartía, pero por el hecho de que tal vez él tenía ese grado de jerarquía, no decían nada y como quiera acataban lo que él en su momento decidía. Tal vez esto condujo a que tal vez tal vez exista esta parte del revanchismo o de hacer pasar a la persona por lo que él pasó. Entonces tal vez fue esto lo que lo llevó a tenerlo encerrado tanto tiempo y él gozando de una estadía afuera de ese sótano. Entonces pienso que allí influyó mucho esto de la jerarquía. Con Jovan, porque desde un inicio podemos darnos cuenta de que este man de Blackie no está como que predispuesto para este padre. Incluso también en su rol de marido al principio, o sea, cuando empieza la película, él está como dudoso y coge y simplemente se va de la casa. Entonces, cuando ya empieza como la guerra y Marco empieza a meter a la gente abajo al búnker, y su esposa llega a parir allá abajo, pare sola y muere sola, o sea, Blackie no está en ningún momento. Y si él habría llegado a ejercer este rol paterno, hubiese podido acompañar por lo menos a la esposa ahí, porque cuando él llega al búnker, que estaba todo como moribundo, que creo que fue que cuando Marco lo rescató, cuando se lo habían llevado y lo electrocutaron y que no murió porque era electricista y no sé qué, cuando él llega al búnker y le llevan al hijo, o sea, llevan cuando aún está un bebé y le dicen así como que mira, este es padre, se lo acercan y el niño lo que hace es empezar a llorar y grita horrible. Entonces yo creo más bien que su rol paterno, el de Blackie, era como un salvapantallas social y una excusa para celebrar. Por ejemplo, en lo de la boda, cuando fue la boda, él celebraba y todo, pero no era como que realmente lo que él estaba celebrando. Incluso también, ya después de cuando el mono tira, no sé, el tanque blindado, la bomba, y él se lo lleva Blackie se lleva a Jovan a la guerra, no sé qué, que tiene que combatir como él, y llegan a una playa, y ya pues ahí en la playa Blackie se estaba bañando y como que se ahogó, y Jovan entró a papá, no sé qué, y entonces él dijo, no te preocupes, estoy bien, y como el Jovan no sabía nadar ni nada, le estaba como que enseñando a nadar, y al momento de que el Blackie vio que pasaban los helicópteros, simplemente lo que hizo fue dejar a su hijo ahí botado y le valió, ¿sabes qué? Muérete. Y lo que él hizo fue coger su escopeta y disparar al helicóptero. Y ahí fue cuando su hijo murió, como quiera. Entonces, no, ¿qué iba a decir? Esperen, me fui. Bien, yo... Ya, pues él estaba cegado por su obsesión de lucha. Lo siento, por su obsesión de lucha, entonces deja ahí que el hijo se muera. Y al final, ya casi en la escena final, él, no sé, lo estaba buscando como loco y sin embargo mataba a quien sea con tal de encontrarlo, pero él no se había dado cuenta, que ya estaba muerto. Y ya al final, cuando se mete, no sé si a una poza, a un charco, qué sé yo,
ahí él mismo como que se mata, se suicida porque escucha que él lo está llamando. Y ahí como quiera ya llegan a la parte final de la boda, donde están todos, donde está Marco con Natalia, que ya estaban muertos, incluso Vera, la esposa, y todos. Y ya. Eso es lo que yo digo. Bueno, una vez que hemos dado las aportaciones, vamos a proponer el diagnóstico de esta familia para que cada uno dé su punto de vista con respecto al diagnóstico de la familia. Y bueno, en cuanto al tipo de familia, estas familias nunca fueron ni nucleares porque estaban compuestas por varios tipos de familias que no compartían lazos sanguíneos, pero igual permanecían juntas, entonces siempre fueron descontroladas. Pero durante el periodo de los 20 años que las personas estuvieron encerradas en el sótano por Marco, entonces Marco y Natalia constituyeron una familia monoparental, ya que tuvieron durante todo este lapso una relación matrimonial, entre comillas, pese a que hubieron ciertas discusiones entre ellos. Luego se puede plantear que la relación entre esta familia, tomando en cuenta a Natalia y a Marco, era una familia asimétrica que constituía cierto tipo de violencia entre la relación y el lazo que tenían entre ellos dos. En cuanto a, se puede decir que las familias asimétricas son las que sitúan a un miembro por encima de otro. Entonces, Marco estaba siempre por encima de Natalia, pese a que tenían esas ciertas diferencias por el control de poder. Y sin embargo, Marco siempre estuvo influenciado bajo las ideas de Tito Broz, como lo mencionó Estefan al principio de la introducción. En cuanto a la jerarquía, Marco siempre estuvo por encima de esta relación, como en primer lugar dentro de las jerarquías, en el puesto más alto, y luego estaba Natalia. Sin embargo, el resto de personajes que estuvieron en la trama se podrían decir que estaban dispersos sobre su jerarquía luego de Marco, porque cada uno tenía ciertos dotes que le atribuía Marco en cuanto a su forma de actuar. Y en cuanto a los olones, Natalia y Marco tenían un olón conyugal, esto durante los 20 años que estuvieron compartiendo el lazo matrimonial, por así decirlo, cuando se fingió la guerra, y también hay un olón entre padres. Estuvieron encerrados todos en el búnker. Una vez que se dio este diagnóstico, podemos argumentar cada uno sobre esta familia en sí. Con respecto al análisis que hicimos y que leyó Maya, bueno, todos concluimos en eso. Una cosa que habría que rescatar en eso sería cómo existe dominación y también cómo se están traduciendo ciertas formas y costumbres dentro de estas mismas relaciones. Entonces, algo que resulta bastante curioso es que hay autores como Malcolm, que dice que los sistemas son bastante complejos, y al ser complejos están complementados por normas, costumbres, instituciones. Y parte de ese mismo sistema tienen estas relaciones. Entonces, parte de esas relaciones, por ejemplo, en el caso de Marco y Natalia, tenían ciertas normas, códigos, que ellos entendían, sobre todo por lo que estaba pasando abajo del sótano. Por ende es que siempre existía esa constante pelea entre ellos por la mentira que estaban sustentando durante muchísimos años. También, como explicaba Mayerling, había una situación de dominación o de poder por parte de Marco sobre Natalia, porque le prohibió volver a actuar, por volver, por ejemplo, a tomar decisiones que no sean solo llevadas por ella misma. Y eso es algo que se ve que ella le recalca durante esa boda que se lleva debajo del sótano donde ella está ebria. Entonces, se van viendo como estas diferentes interacciones de las relaciones que existen. Como ya decía Maya, también en el diagnóstico existía como, por decirlo de alguna manera, relaciones o familias con una estructura
pobre porque tenían conflictos. Por ejemplo, casos de infidelidades, como el caso de Blasty con Vera, eran bastante notorios, cosa que deterioró la relación conyugal. También la ausencia, como lo que explicaba Denise, de Blasty con su hijo. En sí, a ámbito social, era un padre cumpliendo su rol de padre y era su hijo. Sin embargo, no existía en sí algo como un afecto consolidado que te daba a ti a entender que en realidad Blasty estaba interesado por su hijo, sino que estaba interesado por su hijo porque de por sí la sociedad nos ha enseñado a que los padres deberían preocuparse por sus hijos. No era como un afecto real, sino más bien el cumplimiento de este rol. Entonces eso es lo que yo puedo decir. Bien. Ya, sigue, dale tú. No, bueno, bueno, lo que yo iba a decir es que también, en base a lo que dijo Maye y Stephanie, es esta construcción y desconstrucción de los sistemas y cómo esta afecta directamente a los sistemas o los holos. Creo que Watzlawick fue el primero a hablar sobre esta singularidad que existe, o esta acción y reacción, que incluso es una ley física. Newton creo que dice esto. Que, por ejemplo, lo que ocurre en un sistema superior hace que vaya desencadenando un efecto dominó, en los que la acción de este sistema superior afecta al resto de los subsistemas. Y asimismo dentro de los pequeños sistemas. Por ejemplo, esta ruptura de amistad entre los dos individuos que son los protagonistas, existe esta ruptura de amistad y empieza como que es la traición y afecta indirectamente a todos los que entraron a este sótano, porque todos viven este aislamiento. Entonces, eso básicamente, cómo existe esta acción y reacción por las acciones de sistemas superiores y cómo van afectando al resto de sus sistemas. Ya, yo quería hablar, era de Iván, del hermano de Marco, ya, porque él, vemos desde un principio ya que es el cuidador del zoológico, que Marco es el hermano mayor y cumple su rol, pero al mismo tiempo lo hace como que si fuera el padre, porque cuando después se trata de colgar por todos los eventos que están pasando, el único que hace algo por sacarlo de allí es Marco, es el hermano, y que ni siquiera la madre, nadie de los que están allí se preocupan por él. Entonces yo digo, me hace pensar que es como que si fuera el depositario del síntoma, ya, además de que tiene un claro, ¿cómo se le dice ahora? De tanto de que retraso mental, bueno, y retardo mental, ya. Y me perdí. Era Ya, el depositor del síntoma. Sí, era como un chivo expiatorio, ya, porque se trata de suicidar y no es la primera o única vez que trata de hacerlo. Ya, sí. Y de alguna manera yo creo que cuidar al monito, ¿cómo se llamaba? Sony, es de quitarle un poco esa carga que él tiene y asume un rol más de cuidador, ¿ya? Después en el sótano, a Iván le dan un rol de cuidador, tal vez por ver que cuida a Sony o no sé, ya, pero le dan este rol cuando nace el bebé de Blackie, lo ponen allí, casi que él va a ser el cuidador y es el que lo cuida después, ¿sí? Y de esta manera, después de todo este desastre que hay, es que él asume otro rol y un mejor rol tal vez para él, porque de esa manera alivia el síntoma. Luego cuando sale y se topa con la realidad de que su hermano, de lo que estaba haciendo con ellos y todo lo que pasa y va pasando después, él, bueno,
cómicamente, irónicamente, y qué bien hecho de la película, que él como mata al hermano a palazos con la misma que le ayuda a caminar y se termina suicidándolo, por fin lo logra recién allí. Sí, 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 Eso que dices también se hace evidente cuando la mujer esta de Blackie da a luz al niño y le dice incluso que le ponga su nombre, entonces se hace muy sí, 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 evidente. sí, a eso me refería. Acordando un poco a lo que Samuel decía, bueno, yo considero que tal vez este subsistema que fue creado entre Marco y Iván, bueno, tal vez existieron ciertos patrones que de alguna manera como quiera condujo a un desacuerdo. Se evidenció al final, cuando Iván estuvo decepcionado por todo el fallo que tuvo Marco de haberle mentido, de haberle hecho creer de un mundo de que realmente él no estuvo, se puede decir, interesado o no tuvo conocimiento de que realmente existía. Entonces tal vez esto creó mucho disgusto en Iván, el cual viendo a tanto que él, o sea, al tan alta confianza que él tenía por el hermano, por el hecho de estarlo cuidando, como Samuel lo mencionó, bueno, tal vez ya palpando la realidad de cómo las cosas fueron diferentes a cómo el hermano se lo planteaba, se lo contaba. Entonces este choque con la realidad fue muy, muy fuerte, por lo cual todo el aprecio que él sentía en su momento por obviamente el hermano, al final creó cierto disgusto, cierta riña, por el hecho, como ya mencioné, por los patrones que se estipularon como quiera en el tiempo de que hubo esa estabilidad entre ellos. Entonces el disgusto fue tanto que lo que él conducía era como quieran hacer la violencia en él mismo y desfogarlo obviamente en el coraje que tenía, obviamente llevándolo a la muerte del hermano. Y al final como Samuel lo mencionó también, que ya llegó al suicidio. Por tanto, o sea, yo considero también por tantas decepciones vividas en ese momento. Algo que quería yo decir, que me parece curioso cómo el poder se va traspasando de personaje en personaje a medida que la película va corriendo. Porque si te das cuenta, pareciera que Marco, Blasky eran los que dominaban esta parte de Belgrado, porque en la primera parte llegaban con una caravana, tratando a todas las personas de allí, haciendo un escándalo enorme. Pero ya en la última escena te das cuenta que el poder en sí no está siempre referido a quien tiene una mayor jerarquía, sino a quien lo ejerce en sí. Porque en la última escena, cuando Iván mata a Marco, te das cuenta que de por sí Iván al menos pudo tener este cometido de obtener este poder, a pesar del tiempo que ha pasado como parte de una venganza. Pero luego te das cuenta que a pesar de que Marco también tenía una posición económica fuerte, que fue a negociar durante esta guerra, te das cuenta que los soldados de la guerrilla independiente de Blasky lo matan, lo queman junto a Natalia, y él queda dando vueltas allí. Entonces te das cuenta que el poder no refiere en sí a una jerarquía, y también hacen un pequeño guiño o una burla también al poder religioso, porque vemos a un Cristo invertido. Entonces te das cuenta que en sí el poder no siempre refiere a jerarquía, sino al hecho de un ejercicio, quien ejerce el poder. Y con respecto al sótano, podría hacer mención a la alegoría que hacía Platón, el hombre de las cavernas, el hecho de conocer algo, desconocer que por sí te otorga un poder. Entonces, esta alegoría de la caverna nos hablaba del desconocimiento. Las personas que vivían en esta caverna solo veían sombras, entonces la asociaban a ciertas cosas. De la misma forma, Marco mantenía a estas personas encerradas en el sótano, mostrándoles ruidos como si fueran estas sirenas de ataque militar alemán. Entonces los mantenían ignorantes de las cosas que pasaban en el exterior. Entonces te das cuenta que hay una toma de poder. Sin embargo, cuando pasa una rebelión o sales de esta caverna, como decía Platón, te das cuenta de que el sol está allí, que es real. Entonces te das cuenta, el hecho de conocerlo, saber la verdad,
te otorga un poder. La verdad es poder. Estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y algo que se me ocurre ahora, ¿y qué tal si el poder siempre lo tuvo Melanie? Porque es por ella que pelea. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero ¿qué tal si ella fuera? Sería súper loco. El poder también dependía de Porque sería un poder las simbólico más que... y los medios para sobrevivir. O sea, lo tenía quien quería vivir. Y por eso rotaba de personaje en personaje. La jerarquía entre ellos iba variando. Voy a leer otra cita que nos va a ayudar a desarrollar más sobre los sistemas y de allí continuamos desarrollando. Esta cita habla acerca de los subsistemas. Aquí es sobre Bettins. Los subsistemas. Cada subsistema está constituido por otros elementos más pequeños, conocidos como subsistemas, y a la vez cada sistema forma parte de amplios conocidos como suprasistemas. Por esta razón, a un sistema también se le da el nombre de holón, que viene del prefijo griego holos, que quiere decir un todo o una parte de a la vez. Entonces, ¿qué podríamos argumentar con respecto a los sistemas que habían? Y en base a esta cita. Bueno, quisiera decir algo, pero también quisiera dejar algo para más adelante, porque siento que hay unas cosas que habría que tocar más adelante que ya están más bien inmiscuido a lo político. Sin embargo, con respecto a los sistemas y los sistemas, podríamos ejemplificarlos con las estructuras que se ven reflejadas en un estado, sin importar el estado que sea, pero considerando que la película pasa en Yugoslavia, vamos a ver que hay sistemas y sistemas, pero hay un sistema político que obviamente domina el país, con referente a una ideología. Posterior hay subsistemas, que se fueron armando como referencia de este mismo sistema. Si bien Marco y Blasky pertenecían obviamente a un partido, ellos fueron armando sus propios subsistemas en base a sus normas que no siempre están de acuerdo a este sistema grande. Entonces vas viendo cómo se va armando de a poquito en pequeños grupos. Es parte de un sistema mayor. Es algo que se puede ejemplificar también como parte de las subculturas que se van dando en la sociedad, o las pequeñas agrupaciones, pequeñas. Yo quería decir que también es como que la coexistencia que es necesaria de cada sistema, sin importar si este es funcional o no, porque si te das cuenta, se crean dos mundos o dos formas de vivir, los del sótano y los que están afuera. Por un lado, la vida que lleva Marco, llena de todo lo que se ve en la película, y por otro lado, la del sótano, que están con esta creencia de que siguen en guerra. Y es como que, sin embargo, necesitan una relación, por llamarlo así, entre ambos para poder coexistir, porque una vez que se rompe esto por el accidente, como dice, para el tanque, se destruye esa construcción. Los dos sistemas se van al carajo, por decirlo así. O sea, sea bueno o sea malo, siempre estos sistemas creo que llegan a una coexistencia. Ya, lo que yo puedo contarle como quiera también es que, bueno, este subsistema que fue creado por Blanqui con Marcos fue también por ir a la contra de ciertas, se puede decir, de ciertas leyes que se planteaban en ese momento en Yugoslavia. Entonces esto condujo como quiera a que formaran esta unión para por el mismo desacuerdo que tenían antes, como ya lo mencioné, ante ciertas reglas que en ese momento surgían. Lo que puedo decir es que en base a esta unión que se formó, con el tiempo hubo una ruptura
la legalidad que estaba estipulada entre ellos, por el hecho de que tal vez a pesar de que en el momento existía un acuerdo, aparentemente acuerdo, por la ley, por la decisión de cada uno tomaba, llega al punto de que tal vez surgió algún desacuerdo. Entonces allí vemos claramente cómo se da este cambio de roles con respecto al subsistema que ellos ya tenían que estipulado o tenían planteado. Algo más que quería mencionar que había dicho Jackson, y lo que dijo también Brian, era que en realidad el problema no es que coexistieran ambos subsistemas, tanto las personas del sótano como las personas que estaban arriba. El problema sucede cuando hubo el desengaño, cuando pasó el estallido que hubo con este tanque. Allí te vas a dar cuenta que a estos subsistemas comienzan a entrar en crisis, parte porque eran funcionales a pesar de toda esa estructura llena de mentiras y llena de cosas precarias que había, sobre todo las personas del sótano. El problema, lo que pone en jaque a estos subsistemas es el desengaño, darte cuenta que había otro mundo para las personas del sótano, y para las personas que están arriba, el lío que se le armó legalmente al enterarse, pues la policía que tenía a personas viviendo en un sótano con una mentira de bastantes años. Entonces te das cuenta que en realidad los subsistemas pueden coexistir, pero el problema o lo que provocaría una crisis sería el hecho de que llegase algo que los haga entrar en crisis. Por ejemplo, que se revele un secreto que se estuvo manteniendo o que estuvo haciendo de mediador entre estos dos subsistemas. Sí, sí, de ley, o sea, justamente eso decía, sin importar si sea dañino o sea a favor de los sistemas, necesitan una coexistencia. A eso me refería, pero sí, es lo que dices tú. Incluso tomándolo desde la cultura asiática, por ejemplo, lo que es el yin yang, o sea, necesitan estar juntos para que funcione. Pero es verdad lo que dices tú, el desengaño que surge es lo que causa que exista esta ruptura, por decirlo de alguna manera. Es que igual siempre va a haber un punto de inflexión que va a tender a cambiar las decisiones que en su momento se hayan tomado. Siempre va a haber. También dentro de la película pues había otros tipos de sistemas y subsistemas que se formaron, porque el sistema en general eran todas las personas que estaban involucradas en la mentira y el sótano, y Marco estaba afuera con la Natalia, pero dentro del sótano se crearon otros lazos. Entonces, como lo mencionaron anteriormente, lo de Blackie con su hijo, pese a que no había sido una relación que estuvo fomentada desde pequeño, desde como un lazo padre como tal, al final cuando salieron del sótano se podría mencionar que se formó un cierto lazo entre ellos dos para poder sobrevivir afuera, porque obviamente ambos... Oye, te puedes aclarar el micrófono. Y pese a que Blackie no había tenido un lazo tan cercano con su hijo porque nunca lo cuidó como tal, siempre le hubieron otros cuidadores. Al final, cuando salieron al mundo que ya no conocían, porque ni siquiera Blackie, que había vivido hasta su adultez fuera, tampoco estaba viviendo la realidad de ese entonces, crearon un vínculo que a lo mejor lo podríamos mencionar como un subsistema parental que se creó, pero no desde el comienzo de la vida de Jovan, sino más que todo al final de sus días, porque el subsistema se formó para poder sobrevivir afuera del sótano, afuera de un mundo que obviamente no conocía. Aquí podemos mencionar cuando él confunde el ciervo con un caballo, la luna con el sol, creo que la confunde también.
Entonces Y Black era un empieza, reflector, ni siquiera era la luna. la Era luna, un reflector. y entonces Black empieza a enseñarle cosas a su hijo que le enseñaba desde pequeño, pero que antes, por no haber tenido esa relación de cercanía, no la desarrolló. Hay otra cita que también podríamos mencionar con respecto a los subsistemas, que la voy a leer y luego empezamos a ver. Ortiz en 2008 en el libro de técnicas de terapia familiar menciona los subsistemas y habla dentro de ellos los subsistemas parentales. Aquí dicen que estos sistemas aparecen con el nacimiento del primer hijo. Se trata del mismo subsistema conyugal, pero cuando cumple además funciones de cuidado y protección de los niños. Bueno, esto estaría relacionado a lo mencionado anteriormente, el lazo que formaron entre. Y justamente lo que dijo Samael sobre el hijo y el vínculo que tenía más con Iván que con su propio padre. Algo así. Ajá, justamente, bueno, Denis está teniendo problemas de conexión. Denis decía que tanto lo que decía allí, Brian, sobre el vínculo, los vínculos parentales, vínculos padre-hijo, que son realmente importantes, cosa que fue deficiente. Para mí, en realidad Dasky quería establecer un vínculo con su hijo más bien por esta demanda social, y no por un afecto que haya surgido. Probablemente sí esté allí el afecto, pero no fue elaborado. Parte de su misma, de no haber sido en sí el cuidador, porque en realidad lo que se espera cuando tú eres padre es que tú seas el cuidador, al menos en los primeros años de vida. Entonces, al ver esa parte deficiente, siento que existe de por sí como una culpa que lo lleva al suicidio. Fue en las escenas finales. También no recuerdo el libro, pero lo leído te hablaba de que en las terapias sistémicas de familia, pues los padres eran como que la base para poder encaminar la terapia en cuanto a sus hijos. Y tomando en cuenta esta relación que hubo entre Blackie y Joan, pues obviamente no hay un lazo que para tomar en cuenta al padre dentro de una terapia, no. Del tiempo, no me acuerdo si es el libro del profesor, no me acuerdo, pero algo. 8 minutos. Está Salimos. bien, 8 minutos. ¿Qué más vamos a hablar? O ¿Qué sea, más? No, yo creo que ya casi lo finalizamos. eso mismo iba a decir yo, culminemos, o sea, no sé. Porque ya están las tres citas mencionadas. La moraleja de la historia. Falta Me eso equivoqué de carrera. Ah, lo de los socioculturales. Ah, ya pues lúcete, Estefan. No, sí tenemos que hablar de todo. Pero ya se va a acabar Sí. el tiempo. Ya, pero entremos al grano. Son 8 minutos, que lo hagas en 6 Ya, a ver. sale bien. Sí, Y no es hablar tú. Ahora. No. dale. O sea, yo creo que lo sociocultural y político tú tienes que repartir. Chévere. Dale. Sí, todos dependemos de ti ahora. Pero creo que Anante habló algo sobre, o eso no lo grabamos. No lo grabamos. Bueno, al ser una película que toca un tema tan delicado, real, lo que pasó en un país, bueno, en Yugoslavia, nos hace entrar como en materia de la parte sistémica y su influencia en lo político, o cómo se estudiaría lo político desde lo sistémico. Y para eso vamos a centrarnos en autores. Gringos, la década de los 50. El primero pues es Malcolm y el segundo es David Easton. El primero nos habla en su teoría del funcionalismo estructural. Nos habla de una sociedad que funciona como un sistema complejo, la cual tiene como objetivo una armonía social.
Es decir, que todas las personas que conforman este sistema están siguiendo ciertos elementos, como las tradiciones, normas, culturas, instituciones, para mantener una armonía dentro de esta sociedad. Pero parte de trabajar esa armonía está en el accionar de estos individuos. Entonces se plantea que la acción que ejerzan estos individuos es como el motor social para esta armonía. Por otro lado, antes de pasar al otro autor, se lo propone Dalton Parsons, que se remonta en los trabajos de Émile Durkheim, que es un sociólogo. Pero también está, por otro lado, lo que nos dice David Easton sobre un sistema político. Para él, en sí, el poder no es un factor predominante para crear una jerarquía en una sociedad, sino más bien él ve las formas de gobierno como algo transitorio. Es decir, que las formas de gobierno pueden cambiar dependiendo de las dinámicas o las interacciones sociales de esta sociedad. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos una estructura de gobierno que está basada en 5 funciones. Es la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la de transparencia y control social y pues la electoral eventualmente. Nosotros a nivel ecuatoriano nos manejamos así. Sin embargo, si nos remontamos en cómo se manejaba, cuál era la estructura que comprendía este sistema político, social, económico de Yugoslavia, era un sistema basado o influenciado obviamente por ideologías comunistas, que tenía a su cargo pues a un representante, que digamos que es Tito Broz, en sus últimos años. Posterior una cámara, un secretariado que le compartían. Entonces, ¿qué sucede con este país Yugoslavia? O cómo se lo pintan en la película. Se nos pinta como un país que estaba constantemente en conflicto. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en Yugoslavia que hubo bastante... Era un país bastante prometedor. Sin embargo, por desacuerdos, pues tuvo decaimiento. Entonces puedes ver cómo ciertos sistemas de diferentes lados, por ejemplo, la ruptura de Tito Broz con Stalin provocó pues enfrentamientos armados en Yugoslavia. Entonces puedes dar cuenta cómo un sistema aparte de Stalin en la Unión Soviética influenció problemas dentro de Yugoslavia, porque creó la expulsión, ¿no?, de Tito Broz y tanto de Yugoslavia como parte de la confederación de países que compartían el comunismo. Entonces nos damos cuenta que la forma en la que un país se organiza, la forma en la que pone su jerarquía, no siempre está basado en quién tiene más poder, sino en quiénes son estos sujetos que dotan de poder a un representante. Entonces, este representante se hace con un poder, pero en sí el poder viene de quienes han dotado de poder a esta persona. Entonces, un ejemplo clarísimo es cómo cuando llega Marco al sótano, todas las personas se detienen en sus labores y le prestan atención a lo que dice. De hecho, Blasky en una escena regaña a alguien que estaba haciendo un arma, le dijo, no, dice, él te está hablando así, ponle atención. Entonces te das cuenta que en sí el poder no es algo que es algo tan raro, y dependiendo del autor lo vas a ver de diferentes formas. Pero te das cuenta que para que exista un orden dentro de un sistema, tiene que haber en sí un concepto de poder y de jerarquía para que mantenga un orden, o como decía Parsons, una armonía social. Y eso es algo que se refleja muchísimo en la película, porque aparte de estar llena de metáforas, también está llena de señales o críticas a cómo la sociedad va siguiendo sin rumbo a ciertas personas que están en el poder, quizás que tengan un montón de deficiencias mentales, como lo tenía Marco y Blasky. Sin embargo, las personas le seguían, porque ellos supuestamente representaban y robaban solo a los ricos para darle a los pobres, basados en una ideología social, socioeconómica, por decirlo así. Entonces, la construcción de sistemas también está ligado a las ideologías que se le puedan interponer, y cómo tú puedas guiar
a estos sistemas a hacer determinadas acciones que les permitan sobrevivir de alguna manera, no más bien vivir, sino sobrevivir, porque países que como Yugoslavia sobrevivían y no vivían, tenían estos conflictos. Eso es todo, pero no sé si alguien más quiere decir algo. O Samuel. Hay una cita con respecto a lo que decía Stephanie en cuanto al poder y quienes dotaban del poder. Entonces, Bettenson y Bettenson en 1988 decía, ¿quién ambiciosa? El poder lo tiene quien ambiciosa tiene el poder es una ambiciosa y una abstracción mítica que se vuelve insaciable y capaz de cualquier manipulación, con tal de aumentar y mantener aquello que en el entorno cultural le ayuda a cosificar, a darle un estatus de realidad a ciertos símbolos de poder. Entonces creo que esto fundamenta o está en acorde con lo que mencionaba Stephanie, de quien estaba dotado del poder. Era quien podía manipular y cosificar todo aquello que quería hacer con las personas de las cuales estaba al mando. Creo que eso es todo, ya no creo que había nada más. O no sé si Sí, yo creo que ya es todo, ya nos queda menos de un minuto, así que pilas. Ojalá no se queden volando. Estamos hablando. Pokryla nás radnatá pokryla nás táma, jo. A ja se pýtam, moja dragá, šta će biti Mesečina, joj, 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 sunce sija, joj, joj.